¿Quieres saber cómo hacer un dark mode y pasar de esto a esto? El dark mode se ha vuelto cada vez más popular en sitios web, aplicaciones y software en general. Se trata básicamente de un cambio en el que se adapta la paleta de colores de los elementos de una interfaz para utilizar un fondo negro como base. Y esto tiene muchos beneficios, como reducir el brillo que emiten los dispositivos y muchos otros que veremos en este video. Así que acompáñanos a ver cómo ha sido el proceso de hacer un dark mode de la mano de César Insignares, Lead Marketing Designer, y Fabio Fonseca, Frontend Developer en Cumbia. Hola, mi nombre es Fabio Fonseca. Actualmente me encuentro laborando en Cumbia como desarrollador frontend. Hice parte del equipo que construyó el Dark Mode de nuestra página. Y antes de compartirle cómo fue el proceso, me gustaría enseñarles un poco los beneficios que trae implementar el Dark Mode en sus páginas web. En la actualidad, los dispositivos móviles o dispositivos en general están emitiendo lo que conocemos como la luz azul, lo cual afecta de cierta manera nuestra salud. Con la implementación del Dark Mode podemos mitigar un poco la luz azul, ayudando a que en nuestras noches de descanso, cuando estamos, digamos, en la cama, nos ayuda a conciliar mejor el sueño, digámoslo así. Otro beneficio que a todos nos interesa como usuarios de dispositivos móviles, todo es ahorrar batería. Entonces, cuando implementamos Dark Mode, el beneficio en ahorro de batería es mayor. Entonces, todos como usuarios queremos eso. Otra cosa que se ha empezado a investigar es que el modo oscuro puede ayudar a las personas con sensibilidad a la luz o discapacidad visual. ¿Por qué? Porque, como les vamos a mostrar, adaptamos los colores de la página actual a algo más visible. Y por último, como todos sabemos, o sea, una página en Dark Mode se ve bacana, se ve elegante. Mi nombre es César Insignares y soy Lead Marketing Designer aquí en Cumbia. Yo diseñé la interfaz del sitio web de nosotros, tanto como en vistas normales y en Dark Mode. Como pueden ver, implementar el Dark Mode tiene muchos beneficios, ya sea para la experiencia de usuario o el posicionamiento en motores de búsqueda. Una de las razones principales por la que decidimos iniciar este proyecto en nuestro sitio fue por la parte de la accesibilidad. Esto significa que el producto digital sea utilizable por el máximo número de personas, independientemente de sus conocimientos o capacidades físicas o capacidades personales. La tecnología es cada vez más inclusiva y tiene como misión que todas las personas se sientan más cómodas utilizándola. Es por eso que tener en cuenta algunos features que benefician a personas con limitaciones, en este caso de vista, puede ser beneficiario no solamente para este tipo de poblaciones, sino para el público en general y llega siendo esencial. Además, todo se ve mucho mejor de negro. Al momento de implementar el Dark Mode, es probable que te encuentres con algunos retos del proceso. Por ejemplo, construir sobre lo construido, o el desarrollo y la documentación y la implementación de esto. Adaptar los elementos de diseño y también como asegurarse que las ilustraciones funcionen en los dos ambientes. Eso fue un reto muy especial que tuvimos nosotros porque nuestras páginas utilizan mucho el recurso de imágenes ilustradas y al momento de que empezamos a diseñar estas páginas no tuvimos en cuenta que deberían funcionar para los dos ambientes, tanto para Light Mode como para Dark Mode. Entonces tocó un paso de retrabajar todo lo que ya se había trabajado para que funcionaran los dos ambientes. No sé si tú tuviste algunos retos por el lado de frontend, Fabio. Bueno, por la parte de frontend hay muchos retos. En realidad uno fue testear ya cuando implementamos el Dark Mode. Otro reto era ver el alcance como tal del proyecto cuando inicializamos, digamos, o hicimos la planeación de implementar Dark Mode en la página. Entonces, ahora les hablaremos un poquito de cómo fue el proceso como tal. El proceso de construir un Dark Mode, como habíamos mencionado anteriormente, debe empezar desde la construcción del producto. En nuestro caso específico, nosotros empezamos a pensar en el Dark Mode ya una vez habíamos lanzado la página y esto generó un montón de retos que pues no deberían ser el deber ser, valga la redundancia, pero los logramos solucionar. Cuando empezamos con este requerimiento, lo primero fue revisar dentro de nuestra paleta de colores cuáles podríamos usar y validar que los contrastes sean los adecuados. No siempre el mayor contraste quiere decir que sea el mejor,
porque cuando el contraste es muy alto puede generar dificultades de lectura para el usuario. Luego de validar que los colores funcionaban para nosotros, empezamos a implementarlos y a replicarlos en nuestras diferentes páginas y vistas. Y una vez completado este paso, empezamos a adaptar elementos visuales que requieren mucho más trabajo, como lo que vienen siendo las ilustraciones o iconos. Y después de esto, pues yo entrego mi diseño a Fabio para que empiece a montarlo. Ok, luego ya de recibir el trabajo que hizo César, que ya se analizó toda esa parte de contrastes, empezamos en la parte del desarrollo, que ya esto va ligado un poco a la parte técnica como tal. En nuestro caso específico decidimos que estos cambios se vieran en acción cuando el usuario cambiaba de tema en su dispositivo, o sea, a nivel de sistema operativo. Nosotros actualmente pues tenemos la ventaja en los diferentes dispositivos de escoger qué modo de vista queremos para nuestro dispositivo móvil. Entonces, ese fue como el primer alcance que queríamos, que nuestro Dark Mode dependiera de eso, de las preferencias del usuario como tal. Bueno, hay dos temas. Manejar la parte de imágenes y texto, que eso fue con Media Queries, en la parte de los estilos que le agregamos a la página. Y la otra parte es las imágenes. Nosotros en ocasiones tuvimos que cambiar la imagen como tal. ¿Qué imagen estaban mostrando para un modo y para el otro? En algunas opciones tenemos unas ilustraciones que nos sirven para ambos modos, como lo explicamos anteriormente, pero además hay secciones donde simplemente cambiamos la imagen, pero cuando tú estás navegando a través de la página no lo notas, o simplemente ves un pequeño cambio en la página y listo. Bueno, del otro lado tenemos la parte de las imágenes, que es wrapear o como encerrar la etiqueta de imágenes que tenemos previamente en el código, una etiqueta picture, y dentro de picture agregamos un nuevo tag que es el source, donde vamos a agregar, además de la nueva URL de la imagen, vamos a agregar el media query. Con esto estamos garantizando de que ya la imagen cambie cuando el usuario como tal decide cambiar la vista a Dark Mode o lo tiene automático, y este cambio también se realiza de forma automática y enseguida. Nuestra ventaja en la página es que tú no tienes que recargar la página para poder ver todos estos maravillosos cambios del Dark Mode. Además, esto toma tiempo, pero nos tomó demasiado tiempo en el sentido de que como ya teníamos una página construida, agregar todos esos media queries a las imágenes, gastamos demasiado tiempo en eso. ¿Por qué? Porque nuestra página como tal es demasiado grande. Si nosotros hubiésemos empezado desde el principio, se nos hubiese hecho mucho más fácil, pero es lo que tenemos y es como tenemos que trabajar. Y algo importante siempre que hay que tener en cuenta es el performance de tu página. Nunca debes descuidar eso. ¿Por qué? Porque con el performance lo que estamos es haciendo que nuestras páginas se rankeen muy bien a la hora de un buscador, estar bien rankeados, y con eso pues vamos a tener mucho más usuarios visitando nuestra página. Sí, eso también pues va del lado del buscador y obviamente del lado comercial de nosotros, pero también afecta un montón a la experiencia de usuario. Si una página demora demasiado en cargar, de pronto ya la experiencia no es la mejor. Entonces eso también es bastante importante. Bueno, como les contamos en nuestra página, aquí van a poder ver los beneficios de usar un Dark Mode. ¿Qué les puedo demostrar de nuestra página? Actualmente nosotros implementamos el Dark Mode de tal manera que no necesitas recargar el navegador para activar el Dark Mode. En nuestra página actualmente el Dark Mode carga de una forma rápida. Solo es que cambies las preferencias en tu sistema operativo y ya vas a poder adaptar tu página a la parte de Dark Mode. Como puede ver aquí en el video,
Solo con activar en el display el Dark Mode, nuestra página cambia totalmente a Dark Mode. Como hablamos previamente, fueron diferentes los retos, pero aquí vemos el resultado final de hacer cambios en las animaciones para que nos sirvieran para ambos temas, tanto light como dark, y vemos también el cambio de background de la fuente como tal en el sitio y las diferentes imágenes. Acá les puedo mostrar un cambio de unos iconos donde solo implementando los cambios que describí anteriormente vamos a poder observar esta adaptabilidad que tiene la página cuando hablamos de Dark Mode. César, y hablando un poco de las buenas prácticas ya para ir cerrando este capítulo del Dark Mode, ¿qué buenas prácticas crees que debemos tener siempre en cuenta para mantener un buen performance, una buena experiencia de usuario en nuestras aplicaciones? Como ya lo hemos mencionado bastante antes en el video, yo creo que es muy importante tener en cuenta el Dark Mode desde el inicio del proyecto, o por lo menos desde el inicio del diseño del producto. Ya en el momento que se esté trabajando en el Dark Mode, usualmente uno adapta del Light Mode a Dark Mode, entonces uno tiene la oportunidad de revisar y identificar oportunidades de mejora dentro del mismo producto. Dar la opción de escoger entre Light y Dark, eso me parece súper importante, ya sea por medio del sistema operativo del producto que se use o por medio de un toggle, y revisar bien los contrastes de los colores. Hacer un Dark Mode no es simplemente invertir los colores, ojo con eso. Y yo creo que, Fabio, por medio del lado de frontend, tú dirías que los requests, ¿no? Sí, eso es importante. Mantener el performance en una página siempre va a ser importante por todo lo que hemos hablado previamente. Pero una forma es reutilizar imágenes. Podemos realizar una pequeña modificación a la ilustración y ya no vamos a tener que hacer 2 requests cuando haga un cambio de un modo. Entonces, eso creo que es muy importante siempre tenerlo en cuenta y como buena práctica para la parte de Dark Mode. Como has podido ver, implementar el Dark Mode en un proyecto digital tiene muchos beneficios para la experiencia de usuario, el posicionamiento en buscadores o el performance en general. Ahora es tu turno de diseñar un Dark Mode para tu sitio web, aplicación o el proyecto en el que estés trabajando. Síguenos en YouTube y en nuestras otras redes para estar actualizado con lo último de la industria de la tecnología. Y recuerda que en Cumbia siempre hay un espacio para ti, porque constantemente estamos sumando grandes talentos a nuestro equipo para entregar a nuestros clientes los mejores productos digitales. Así que explora nuestras vacantes disponibles en cumbia.com y aplica hoy.